Si la pregunta número 1 dentro del mundo de los viajes hoy es ¿cuándo vamos a poder volver a viajar? La número 2 es sin duda ¿qué va a pasar con los pasajes, boletos, tickets de avión? ¿Van a ser más caros? ¿Se va a volver exclusivo? ¿Solamente van a poder viajar unos pocos? ¿Se terminó la era de los vuelos low cost y los pasajes baratos? Obviamente, si yo tuviera una bola de cristal y supiera la respuesta, no estaría acá, estaría en una mansión porque lo hubiera usado para adivinar los números de la lotería. Pero estuve leyendo un montón para informarme y entender bien las variables alrededor de si los pasajes van a subir de precio, bajar de precio, quedar igual, porque aunque todo apunta a que los vuelos van a subir de precio, también hay muchas variables que indican más bien lo contrario. Así que en este video voy a explicarles los 4 factores más importantes que parecen afectar el precio de los pasajes, de los vuelos en esta época, para que ustedes también los tengan claro y puedan ir sacando sus propias conclusiones a medida que esto se va desarrollando. Y sobre todo, creer que por ahí el futuro no es tan oscuro como parece. Para los que no me conocen, soy Ceci, hago videos sobre viajes, experiencias y cómo viajar mejor. Vivo en la ciudad de Madrid y al igual que todos nosotros, hace 2 meses que estoy en casa, pero no por eso dejando de pensar cómo va a ser volver a viajar y pensando cómo ayudarlos a ustedes y prepararme yo también para lo que va a ser el futuro de los viajes. Si cuando terminan de ver este video les pareció interesante, les pido que me dejen un like, así yo sé que este tipo de videos les interesa, pero sobre todo así YouTube sabe que este tipo de videos les interesa. Y al final del video les voy a decir qué es lo que yo creo que va a pasar y me gustaría mucho que ustedes en los comentarios me cuenten y compartan con todos los que están viendo este video qué creen que va a pasar, si hay algún factor adicional que no estoy considerando en esta lista y cómo ven el futuro de los pasajes. Así que muy bien, vamos a la primera variable dentro de todo esto, que es la necesidad de distanciamiento físico. Nosotros ya en todo el mundo estamos viendo cómo la necesidad de mantener una cierta distancia es fundamental para frenar el contagio del COVID-19. Pero ¿qué pasa? En los aviones estamos todos pegaditos unos al lado de los otros. La solución lógica que cualquiera de nosotros pensaría es, bueno, que se vendan menos asientos, ¿sí? Que dejen libres los asientos del medio o una fila vacía entre, o sea, una pasajero sí, pasajero no, pasajero sí, pasajero no. ¿Cuál es el tema? Esto es muy difícil para las aerolíneas, es prácticamente comercialmente inviable. Yo hice un video hace un par de semanas sobre cuáles van a ser las nuevas reglas de la aviación, de los aeropuertos. Es un video muy interesante para que vean después. Y la IATA, que es como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, está bastante en contra de esto, porque dicen que si se hace esto, las aerolíneas directamente no van a poder operar porque van a estar perdiendo dinero o que en su defecto los pasajes van a tener que ser carísimos. Por ahí estaríamos pagando un pasaje en clase turista lo que hace 3 meses nos costaba uno en turista premium o un poco más. Lo feo de esta situación es que básicamente están diciendo hay que priorizar o la estabilidad económica de las empresas, la viabilidad económica de las aerolíneas o la salud de los pasajeros. Y ¿qué hacemos? Hay algunas aerolíneas como Emirates, United, American, Delta, Japan Airlines que ya están contemplando esto de vender menos asientos en el vuelo, pero sigue siendo una decisión difícil porque las aerolíneas, el modelo de negocio de las aerolíneas es explotar lo más posible el espacio dentro de los aviones. Y si en vez de poder llevar 300 pasajeros tienen que llevar 100, es complicado. La lógica dictaría que entonces van a tener que vender los vuelos más caros. Pero si hay menos demanda, si hay menos gente que puede pagarlo, si hay gente que todavía está asustada, digo todavía, supongamos cuando se pueda volver a viajar, y gente que todavía está asustada y no quiere viajar, también el mercado se rige por oferta y demanda. Entonces, si hay pocos pasajeros, las aerolíneas también van a tener que ofrecer precios atractivos para que esos pasajeros vuelen. Así que el tema de la ocupación de los aviones, primero, es un poco incierto porque no se sabe si las aerolíneas van a querer vender menos asientos o no. Y segundo, porque todavía no sabemos cómo vamos a reaccionar nosotros los viajeros el día que se pueda volver a viajar. Antes de seguir, yo trato siempre en todos los videos de darles algún recurso que les sirva. Siempre doy descuentos para viajes que todavía están. Si van a cecideviaje.com/descuentos, si quieren verlos para tenerlos a mano el día que se pueda volver a viajar. Pero también para estas épocas en las que estamos en casa, hice una página especial que es cecideviaje.com/encasa, donde puse un montón de recursos gratis, herramientas, descuentos, sitios de entretenimiento para que pasemos mejor estos días en casita. Número 2. El precio del petróleo bajó muchísimo y esta es una de las consecuencias, voy a decir yo como humilde persona que no sabe sobre el mercado internacional, quizás una de las consecuencias inesperadas o que no estábamos pensando en relación al coronavirus. El precio cayó muchísimo, de hecho me acuerdo que hubo un día que el precio estaba en negativo, como que las petroleras necesitaban que se lo lleven porque no tenían dónde almacenarlo. Ahora,
El combustible es uno de los mayores costos de operación que tienen las aerolíneas y de hecho es algo que se traduce directamente en el precio de los pasajes de los boletos que venden. Es más, hasta en muchos casos está desglosado cuando uno compra el billete de avión, está desglosado como tarifa IQ, YQ. Y es más, si alguna vez canjearon millas para volar o kilómetros para volar, nunca se paga 100% con millas, siempre hay que pagar como una pequeña tasa que suele corresponder o bien a tasas o muchas veces también al combustible. Y en algunos casos, esa parte que corresponde al combustible puede representar hasta el 30% del valor del billete o del ticket. Entonces ahí nos entusiasmamos y pensamos, buenísimo, bajó el petróleo, bajó el combustible, los pasajes van a estar más baratos o por lo menos va a compensar. Y ojalá fuera así, pero no se traduce de una forma tan directa. Por lo general las aerolíneas lo que hacen para evitar el riesgo de la suba y baja del combustible en épocas normales, suelen hacer operaciones a futuro o comprar el combustible a un precio por adelantado. Entonces el combustible que tienen ahora las aerolíneas lo pagaron al precio de antes y como no hay vuelos tampoco están comprando más combustible ahora. Esto obviamente lo estoy simplificando un montón. Pueden consultar fuentes como CNN donde lo explican mejor, pero bueno, comprar más combustible ahora para acopiarlo y tenerlo más barato cuando se pueda volver a volar quizás no está en la lista de prioridades de las aerolíneas en este momento. Entonces, sí puede tener un impacto, pero no tan rápido o no tan directo como quisiéramos. Número 3. Los destinos, ¿sí? Los países, las ciudades, los destinos turísticos necesitan reactivar la actividad lo antes posible. ¿Ayudarán? ¿Y con qué tiene que ver esto? Lo que va a permitirnos o no viajar cuando se pueda no es solamente el precio, es también la sensación de seguridad que tengamos o el miedo que tengamos y si realmente queremos exponernos a una situación que todavía no termina de ser del todo clara. Y probablemente las primeras semanas o meses en las que se reabra el turismo, mucha gente prefiera todavía no viajar y ver qué onda, si hay un rebote, si no hay un rebote. Y entonces, ¿cuál podría ser una buena forma de tentar al que está medio indeciso para que viaje? A través de buenas ofertas. Y esas buenas ofertas, no solamente en el destino, sino también en pasajes, pueden llegar a estar subsidiadas por los destinos, por los gobiernos. Por ejemplo, el caso de Sicilia, de donde viene mi familia, nunca pierde oportunidad de decir que la familia viene de Sicilia. Está destinando creo que 50 millones de euros o por ahí para subsidiar la mitad del costo de los pasajes hacia la isla y 1 de cada 3 noches de estadía. Eso googleenlo porque es interesante y además, si piensan viajar a Sicilia, va muy bien. Y no sería de extrañar que aerolíneas de bandera, no les digo las privadas, pero las aerolíneas propias de cada país, quizás también reciban una ayuda del gobierno para decir, bueno, ok, vendan los pasajes un poco más baratos para que la gente venga porque necesitamos turistas. Por cierto, me encantaría que me sigan en Instagram, soy más activa en esa red social entre un video y otro, entre que publico un video en YouTube y sale el de la semana siguiente, ahí podemos charlar más, podemos tener un contacto más directo y subo otras noticias y contenido sobre viajes, más pequeño pero interesante para ver entre un video de YouTube y el siguiente. Y el punto número 4 es que las empresas también se están ajustando a la nueva demanda, o mejor dicho, falta de demanda, falta de pasajeros. Y esto es una realidad bastante dura y bastante triste, donde muchas aerolíneas ya tuvieron que despedir o poner en licencia indefinida a 25, 30, 40% de su personal. El otro día leía que me parece que Delta en este momento tiene más pilotos que pasajeros en un día y muchas aerolíneas también pasaron a retirar lo que se llama decommission, decomisionar, perdón, yo a veces leo mucho en inglés y no sé traducir bien las palabras, como quitar de circulación definitivamente muchas aeronaves que no van a ser reemplazadas. Emirates, Virgin Atlantic y KLM son 3 aerolíneas que le dieron un besito y despidieron ya a A380s, 747s y otros aviones que podrían haber tenido varios años más por delante en el cielo, pero que, dado que esperan que hayan pocos pasajeros en el próximo tiempo, ya los quitaron de circulación. ¿Y qué tiene que ver esto con el precio final del pasaje? Es que si las aerolíneas están adaptándose, están reduciendo sus costos, reduciendo su infraestructura, la cantidad de empleados, la cantidad de aviones, tratando de estar a flote, eso podría llevar a que el precio de los pasajes se mantenga lo más estable posible. Y ahora, ¿qué creo yo que va a pasar?
Y obviamente no soy experta, soy viajera frecuente. Creo que el futuro es incierto, pero esta incertidumbre me da un poquito de esperanza. No creo que sea una sentencia de que viajar de ahora en adelante vaya a ser carísimo. Sí creo que de subir los precios o incluso de mantenerse igual va a ser algo temporal. Las consecuencias a largo plazo de esto no las vamos a ver por un tiempo, pero yo creo que no va a ser definitivo. Creo que incluso si los pasajes subieran, va a ser durante 1 año, 2 años, pero no para siempre. Y menos todavía cuando se encuentre una vacuna y muchos países empiecen a requerir la vacuna contra el coronavirus de la misma forma que te piden la vacuna de la fiebre amarilla para ir a Jamaica. Emma, gorda, deja de chuparte. Se escucha el ruido. La amo, pero no deja de hacer ruido. Emma. Creo que las low cost son las que peor lo van a tener. Las low cost te brindan un servicio muy básico que es prácticamente como subirte un bus que vuela, y el modelo de negocios es meter la mayor cantidad de gente apretadita dentro del avión. Si esto nos va a dar miedo y no lo vamos a querer usar, o si las leyes van a decir, mirá, tenés que dejar la fila del medio vacía, puede que sea un modelo de negocios que no sobreviva. Ahora, que no sobreviva en lo inmediato, pero quizás en un par de meses o en 1 año, 2 años, estemos volando como lo hacíamos hace 4 meses. Como sea, las personas nos adaptamos y las empresas también se adaptan, e insisto, los cambios que veamos ahora no van a ser los cambios que estén para siempre. Y eso fue todo por hoy. Les dejo en pantalla el video con las nuevas reglas para viajar. Como les había comentado, si no lo vieron antes, es un video interesante para saber o empezar a ver cómo va a ser volver a los aviones, volver a los aeropuertos. Me estoy riendo porque ustedes no lo ven, pero está mi perra acá abajo haciendo un ruido, está como aburrida, como, bueno, mamá, ya hablaste mucho. Si les gustó este video y quieren ver más videos sobre viajes y cómo viajar mejor, no dejen de suscribirse al canal. Subo videos nuevos todas las semanas y entre un video y otro me encuentran en redes sociales como @cecysaya. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.